Bueno, buenas noches con todos. Ya algunos me conocen. Soy la doctora Melissa Julcamanyán. Soy residente R2 de cirugía de cabeza y cuello del Hospital 2 de Mayo. El día de hoy voy a conversar acerca de los cuidados de los pacientes en cirugía de cabeza y cuello. Sobre todo he cogido para el día de hoy a los posoperados de una de las patologías más frecuentes que vemos, ¿no? Son los pacientes posoperados de traqueostomía, pacientes que usan tubos en T, tubos rectos, y pacientes posoperados de tiroidectomía, ¿no? Que es una de las patologías que vemos con más frecuencia en el servicio. Primero, quiero comentarles un poquito de qué es la traqueostomía, ¿no? La traqueostomía es la apertura de un ostoma, es decir, un orificio que se hace desde la piel hacia la tráquea, como podemos ver en la imagen aquí. Entonces, este tipo de procedimiento se puede realizar tanto en la cama del paciente como en sala de operaciones. Todo va a depender de, bueno, si nos encontramos con un paciente que ya está con ventilador mecánico, que está con su tubo orotraqueal, que ya está anestesiado, está con sedación, podríamos hacerlo en su cama porque es similar a hacerlo en sala de operaciones, ¿no? Pero depende si tenemos las condiciones. También porque para hacerlo en cama es un tipo de apertura que se llama percutáneo, que es simplemente dilatar. En cambio, la diferencia del de sala de operaciones es que es abierto, como el que vamos a explicarle ahora. Y que es el más frecuente que nosotros hemos realizado en el servicio, ¿no? La traqueostomía nos va a ayudar sobre todo para mantener la vía aérea estable, para poder ayudar con la ventilación del paciente. A ver. Algunas indicaciones es la intubación prolongada, pacientes que tienen compromiso neurológico para poder proteger la vía aérea, cuando hay obstrucción de la misma y en algún tipo de cirugía en la que es imposible la intubación orotraqueal o endotraqueal, nos sirve para poder anestesiar, solamente en el momento del acto quirúrgico. El procedimiento, básicamente les voy a explicar un poco de cómo realizamos nosotros este procedimiento en sala de operaciones. Para que puedan saberlo en cuanto a la preparación, ¿no? En este tipo de cirugía, la preparación previa al paciente no es que se tenga que hacer un tipo de preparación específica, simplemente el mantener el NPO, ¿no? Que es lo que nos solicitan los anestesiólogos para la sala. Después, a nivel cervical, no necesita ningún otro tipo de preparación. Ya en sala o en su cama, donde se vaya a hacer el procedimiento, se requiere colocar al paciente en esta posición, como estamos viendo en la imagen, una hiperextensión cervical para poder visualizar la vía aérea, ¿no? Hay pacientes que tienen cuello corto, que son más gorditos, entonces a ellos se necesita tener mejor hiperextensión para poder ver la tráquea desde afuera y poder ingresar con la tubo de traqueostomía. Entonces nos aseguramos de una buena hiperextensión, limpiamos la zona y hacemos una incisión con un bisturí a 2 centímetros de la horquilla external. No lo hacemos tan arriba porque también está el riesgo de la glándula tiroides, que es una glándula muy vascularizada, entonces hay riesgo de sangrados. Entonces nosotros vamos y buscamos hacia la tráquea y en la tráquea hacemos una incisión. Una vez que hacemos incisión, aspiramos secreciones y colocamos el tubo de traqueostomía a ese nivel y siempre lo tenemos que fijar. Para esto, bueno, como podemos ver, la incisión de piel hasta tráquea. Y por eso el tubito tiene que estar bien fijo a nivel de la piel, porque cuando el paciente tose puede expulsar el tubito por la presión que genera y el tubo de traqueostomía podría salir. Hay varios tubos de traqueostomía, como ya han podido de repente observar quizás en el servicio. También van a variar un poquito en cuanto a las marcas. Por ejemplo, acá tengo uno, que es la marca Tracoe. No tengo nada con esta marca, pero justo tengo este tubito. Van a variar en cuanto a las medidas, porque es de acuerdo al tamaño del paciente, desde un pediátrico hasta una paciente adulto mayor,
van a variar las dimensiones de su tráquea y según eso es el tubo de traqueostomía el que le corresponde. Tampoco puede ser un tubo tan chiquito a un paciente que tiene una tráquea muy grande porque se va a salir fácilmente o no va a ayudar a la protección o a la ventilación que nosotros buscamos. Entonces, más o menos tiene que ser de acuerdo a la tráquea del paciente. Entonces, también tenemos, una vez que vemos las medidas, van a haber tráqueas que tienen con balón. Hay tubos de traqueostomía, por ejemplo, tengo un tubito aquí, una cánula o tubo de traqueostomía, ¿no? Le pueden llamar a todo este complejo. Esto de acá, que viene con un globito, es el CAF, que normalmente nosotros lo insuflamos con una jeringa a 3 cc de aire, sobre todo para los pacientes que están con ventilador mecánico, para que haya para que genere una presión y no haya fuga de aire. Entonces, generalmente con CAF se le coloca a pacientes que van a estar con ventilador mecánico o los pacientes que tienen riesgo de aspiración, que tienen muchas secreciones, para que las secreciones no suban, entonces se queden ahí nada más. Entonces se le coloca con CAF en estos pacientes, ¿no? Y bueno, a ese se le considera con CAF o con balón. Ese es un tipo de traqueostomía. Como podemos ver en la imagen, es igual al tubito que tengo aquí. Otro tipo de tubito, bueno, esta marca, por ejemplo, es un poquito diferente a este tubo. Acá esta es la marca Chile, del que estamos viendo. La diferencia, por ejemplo, entre el Tracoe y Chile, que son las marcas de traqueostomía que más común utilizamos acá en nuestro medio, la diferencia es que el Chile de sus dimensiones son un poquito más que las del Tracoe. Entonces un poquito más tosco. Entonces es la del Chile generalmente. Pero igual tienen los cambios, los movimientos y la forma de ingresar es lo mismo. Hay las cánulas fenestradas. ¿Qué le dicen fenestradas? Porque a la cánula interna, o sea, todo esto es el tubo de traqueostomía. La cánula de traqueostomía viene con la paleta traqueal y para nosotros ingresar siempre utilizamos esta guía. Entonces es importante que al paciente, una vez que nosotros hagamos el procedimiento, tener en cuenta que esto lo vamos a realizar al paciente, porque si hay riesgo de salida de este tubito, con su cánula, con la guía de la cánula, se le puede volver a reingresar. Por eso el paciente, al menos el postoperado, siempre debe tener su guía por precaución. Entonces esta guía es la puntita que nos orienta hacia dónde está el huequito de la tráquea para que pueda ingresar adecuadamente, ¿no? En esta posición siempre. Si esta es la tráquea, en esta forma. Entonces viene con la guía y en algunos casos pueden ser dos cánulas internas, que son las que ingresan de esta manera, ingresan siguiendo la forma anatómica curva y van a tener un clic hacia la derecha y ahí suena el clic. Esto nos asegura de que la cánula interna ya no va a salir, no se va a expulsar. Y hay dos tipos de cánula interna. Las que son sin fenestra, las que son cerraditas, y otras que son cánula internas fenestradas, que tienen un agujerito. Este agujerito va a ser para que pueda emitir la voz. El paciente que no tenga ninguna alteración en las cuerdas vocales puede hablar sin ningún problema, ocluyendo su cánula interna para que el aire pueda pasar, pueda atravesar las cuerdas y pueda emitir la voz. Solo en algunas condiciones se le pone la fenestra. Si el paciente no cumple las condiciones para usar fenestra, va con su cánula interna no fenestrada. Entonces, esa es otra opción, ese es otro tipo. Y bueno, también otra cánula, que no la tengo ahorita, que es con un parto subglótico. Es decir, que van a ser parecidas, pero además van a tener otra salidita por encima del CAF, que es una manera de aspirar. Generalmente lo van a ver de repente si en algún momento van a rotar por la SUSI, van a ver que al tubo de traqueostomía le va a salir una manguerita. Entonces esa manguerita es para aspirar las secreciones que se puedan quedar por encima del CAF, porque nosotros ese es el CAF, ahorita está desinsuflado. Cuando se infle, los pacientes que tienen un ventilador mecánico, aquí se pueden quedar secreciones que no se aspiran de la tráquea, sino que suben y se acumulan. Entonces hay más riesgo de que se pueda infectar esa zona, que puedan producir neumonías. Entonces, ese puerto subglótico ayuda para aspirar las secreciones de solo esa zona. Entonces, más frecuente, como le digo, es en la SUSI, de repente pacientes que simplemente le han colocado, para eso sirve, ¿no? Ese es un tipo
de tubos de traqueostomía también. Otro tipo que quizás han visto en el servicio es este tubito en T. Este tubo en T no es el primero que usamos ante una emergencia. Siempre ante una emergencia, la primera opción es el tubo de traqueostomía. Ya no importa la medida que sea. Ante la emergencia usamos el tubo que tenemos porque hay que salvar la vía aérea. Pero cuando ya el paciente tiene otras patologías que ahora último por el COVID hemos visto son las estenosis o de repente que tenga alguna parálisis de la cuerda vocal, que impide que pase el aire adecuadamente, que hay estridor, entonces que el paciente necesita tener un dilatador de esta vía aérea porque estos son como unos dilatadores. Este es el tubo el de acá. Este tubo en T es de un material diferente del tubo de traqueostomía, generalmente son como de un gel, medio siliconados, transparentes, a un poco de color crema, que también tienen unas medidas. Estos tubos de acá se va a fijar hacia la tráquea, para arriba y para abajo. Va a ir hacia la parte de arriba, va a ir hacia la parte de abajo de la tráquea y va a tener una salida hacia la piel. Estos tubos de aquí, por ejemplo, es la cánula recta. Se puede utilizar en algunos casos cuando el paciente ya es tributario al destete, si ya quieres retirarle el tubo de traqueostomía, lo puedes retirar del tubito de acá que tienen. El tubo de traqueostomía se tapa por 24 o 48 horas. Cuando tolere tapadito su tubo, es una manera de retirarlo. Pero si tienes alguna duda o de repente has sido sometido a una cirugía de cuerdas vocales, que hay el riesgo de repente que el paciente pueda tener algún problema, se le coloca estas cánulas rectas. No le hemos usado mucho en el servicio, pero igual quizás la vayan a ver en algún momento. Esa cánula solo se fija a la pared anterior de la tráquea. O sea, solo va estas dos adelante, estas dos pestañitas aquí, y aquí se fija hacia la tráquea. No hay más, solamente esto y eso sale hacia la piel. Cuando es que el paciente ya es para retiro, ¿no? O pueda él mismo limpiarse, curarse o no tenga muchas secreciones, ese es el tubito que se utilizaría. Ahora, una vez conociendo un poquito de cada tubo, ¿no? Los tubos de traqueostomía que tienen la misma forma, solo cambian las medidas, el tamaño o de repente el grosor, como las marcas que varían un poquito. Hay que saber que tenemos que tener cuidado porque como hemos visto es una tráquea, es un huequito que va hacia la tráquea, entonces uno que está en contacto, que de frente está en contacto directo con nuestra vía respiratoria y que también tiene el riesgo de la salida de este tubo, ¿no? Entonces, uno de los cuidados que tenemos que tener con estos tubitos, para evitar el traumatismo o lesiones de la vía aérea, tenemos que sujetar al tubito. Entonces, acá tiene su cintura traqueal. Al inicio, cuando son pacientes que recién lo estamos operando, en sala le colocamos Vicryl a esta zona, un hilo que es para sujetar a la piel. Pero como ya conforme pasan los días, es un poco fastidioso y ya se va formando el trayectito y el caminito que ya se está adheriendo a este tubito, se le retiran este Vicryl para que no le lesione la piel, pero se lo sujeta siempre con su cintilla. Con esta paleta traqueal viene siempre una cinta de sujeción. Ahorita es esta cinta que tiene como un pega-pega, pero bueno, en algunos casos no tiene el pega-pegas, la cinta que puedan tener, pero siempre fijarlo. Este tracoe se fija por aquí y del otro lado del mismo, vamos a ver. Igual, ambos lados alrededor del cuellito del paciente. Siempre a la hora de fijarlo alrededor del cuellito hay que considerar que esté pegado hacia la piel y que tenga 2 traveses de dedo. Tampoco puede estar tan pegado que al paciente le imposibilite mover hacia adelante o hacia atrás, hacia un costado, la cabecita, el cuello. Pero al menos 2 traveses de dedo para que pueda estar bien sujeto y asegurando. Esta es la cintilla. Otro punto importante es la limpieza del ostoma. El ostoma es el orificio que hemos creado en sala de operaciones con la incisión, o ya sea de manera percutánea, que también se hace un cortecito.
siempre se explica al paciente, o si nosotros estamos con él, apoyándonos en el aseo, porque si a veces no está fijo, las secreciones salen por el ostoma y se queda la secreción, o si se dio postoperado inmediato, rasgos de sangre, entonces que pueden generar, lesionar la piel, o también pueden ser un foco de infección. Entonces, con una gasita con agua fisiológica o con cloruro, desinfectar esa zona, tratar de que esté el mayor parte del tiempo seco, porque también humedecer la zona puede generar otro tipo de infecciones en la piel o también el contacto con la vía respiratoria. Entonces se prefiere que esté totalmente seco y colocar una gasita en forma de plón. Como podemos ver, aquí doblar una gasita de esta manera, una parte de la gasita a un lado y el otro lado. O si no, también en forma circular alrededor del estómago. Que no sea esta gasa tampoco tan grande como para que se salga, sino simplemente lo necesario para mantener el estómago seco, porque eso es lo que nos importa, y que esté totalmente fijo también. Hay que evitar colocar cremas, ungüentos, porque pueden ingresar hacia la vía aérea. Simplemente con un adecuado aseo, o explicarle también ya en casa al paciente que también lo puede hacer con agua y con jabón cuando se hace su aseo de manera delicada, pero siempre secándolo. Y si no, de preferencia, el suero fisiológico, ¿no? Otro punto importante entre los cuidados de la aspiración, de los cuidados de la traqueostomía, es la aspiración de secreciones, porque si bien es cierto, es para protección de la vía aérea, pero si el paciente, sobre todo en los posoperados inmediatos, cuando la tráquea recién se está adecuando a este cambio, va a generar como una reacción al inicio y va a generar mayor secreción de lo normal, hasta que se acostumbre y las secreciones empiecen a disminuir, pero van a aumentar sus secreciones. Y si el paciente no las bota o por algún problema es neurológico, no las puede eliminar, simplemente se acumula en esta cánula interna. Y a veces son secreciones espesas con mucosidad y pueden obstruir. Entonces, si nosotros ponemos un tubo de traqueostomía para protección de la vía aérea, pero si este tapón está tapado, el paciente también está produciéndose una obstrucción, también puede haber dificultad para respirar y puede presentar desaturación, puede presentar taquipnea, movimientos intercostales. Entonces, de repente decimos, está mal puesto, había un problema, y es porque simplemente está con su tapón. Por eso al inicio, sobre todo recién posoperado, 24 a 48 horas, retirar la cánula interna, simplemente cogiendo para que no se mueva la cintilla, se coge la cintilla pegada hacia la piel y se hace un giro hacia la izquierda. Así retiramos y esto se puede lavar, no hay ningún problema. Se lava con cloruro, se lava con agüita fisiológica y nuevamente se seca la canulita y se regresa, pero asegurándonos, y se hace un giro hacia el lado izquierdo nuevamente para asegurar que la cánula ya esté en su posición. Entonces, así nos aseguramos de que esté limpio y nosotros podemos ingresar nuestra sondita de aspiración como la realizamos. Para el ingreso y la frecuencia de la aspiración es a demanda. Si nosotros vemos que es un paciente que no puede eliminar sus secreciones, podríamos hacerlo 4 veces al día, 6 veces. No hay ninguna contraindicación en la cantidad de veces. Lo que sí es importante es que la sonda de aspiración debe ingresar tanto el tamaño que sea de la cánula interna. Es decir, más o menos esta cánula interna es 4 dedos míos. Entonces, considerar que de la sonda de aspiración, los 4 deditos son los que deben ingresar. Porque si pasa más de eso, ya estamos yendo a tráquea y la podemos lesionar, podemos generar algún tipo de trauma o generar mayor hiperactividad bronquial al paciente y va a estar con más dolor, más sensación de toser. Entonces, considerar es importante. Y primero ingresamos la sonda y una vez ingresada la sonda, más o menos este tamaño de la cánula interna, al retirar la sonda, ahí aspiramos, haciendo la presión, ocluyendo, aquí como lo está haciendo en esta parte. Ingresa sin tapar. A la hora que retira, recién ocluye la sondita para que pueda aspirar las secreciones. Entonces, esto lo podemos repetir una vez, esperamos unos segundos que respire el paciente, otra vez, no de repente tan seguido, porque puede ser que el paciente ahí no, si es que tiene un problema neurológico, no va a poder respirar adecuadamente, esperamos unos segundos para que se recupere y otra vez aspirando de acuerdo a la cantidad de secreciones que pueda tener. Bueno, lo de la cánula interna, como ya le comenté,
Acá en este caso lo está haciendo con agua del caño, pero de preferencia, como es una zona que va a estar ingresando a vía aérea, que sea, puede ser, si quizás no hay los recursos, hasta puede ser agua hervida, pero que esté hervida, fría, ¿no? Tibia, para que esto tampoco se malogre el tubito, el plastiquito. Pero limpiándolo, también existen unos hisopos especiales para limpiar esto. La cosa es que el tubito esté libre, no esté obstruido, para que el paciente pueda respirar adecuadamente. Y siempre asegurarnos de que suene el clic. Ahí, hacia la izquierda. Bueno, eso es en cuanto a los pacientes que son las traqueostomías, ¿no? Siempre asegurarnos de que el paciente posoperado, que de repente le van a reportar al paciente de sala de operaciones, de repente hay que preguntar, el paciente recién le han puesto su tubo de traqueostomía, tiene su cánula interna, porque el paciente recién posoperado hay riesgo de que se le salga el tubito por algún momento. Y si no tenemos esto, va a ser un poco más difícil de ingresar. Esta es la guía que nos orienta porque el camino de los tejidos están un poco friables, recién realizados, no está el camino adecuado todavía, los tejidos no se han cicatrizado, entonces podemos hacer una falsa vía. Entonces, de preferencia siempre, al postoperatorio inmediato, que nos den siempre, nosotros operamos y le dejamos, reportamos que estén con su cajita, que tengan su cánula interna, porque eso le va a ayudar al paciente. Entonces, eso es importante sobre todo, ¿no? Y que esté bien fijo, si no tengan cesantía, con lo que tengan, pero fijo, y al más o menos 2 traveses de dedo que estén libres para poder colocar su gasita alrededor del estómago. También viene con una tapita, los tubos, que esto es ya para el destete, cuando ya el paciente pueda respirar normal por arriba, no necesite su tráquea ya expuesta, se le tapa al paciente, pero esto es después, ya de manera ambulatoria se le puede ver estos pacientitos. Pero al inicio, básicamente, esos son los cuidados que tenemos que tener. Y en cuanto a los pacientes con tubo en T, acá voy a regresar para ver la imagen, no tengo un tubo en T ahorita, de repente la aspiración aquí, ya la han visto quizás en algunos pacientes, es ingresar con la sonda de aspiración a esta zona, que es más o menos también el tamaño que está afuera, lo que vemos, se ingresa y hasta que se sienta un tope, que es la pared, es la parte del tubo, cuando ya se siente un tope, la parte de adelante la llevamos hacia abajo, la parte del inicio del tubito la llevamos hacia abajo para que nuestra sonda suba. Entonces nosotros metemos la sonda hasta el tope, bajamos con nuestra manito hacia abajo y la sondita va a subir un dedo más y aspiramos todo lo que hay aquí. Retiramos, aspirando, presionando, retiramos, presionando. Ahora, para aspirarlo de abajo es igual, inversamente. Ingresamos con la sonda hasta el tope del tubo. Ahora, elevamos la parte de la parte distal, la parte que se fue, la llevamos hacia arriba y nosotros introducimos nuestra sonda de aspiración un poco más hacia abajo. Unos 2 deditos más hacia abajo y de ahí jalamos todo. Entonces eso se hace un jueguito un poco. Si queremos ir hacia arriba, llevamos la punta del tubito hacia abajo y si queremos ir hacia abajo, llevamos la punta del tubo hacia arriba. Este es un tubo en T y también se obstruye, porque al igual, acá no hay una cánula interna que sacar, entonces las secreciones se pueden pegar a este tubo. Por eso también es importante explicarle a los pacientes que deberían realizar, si no conocen la técnica de aspiración, bueno, pedirnos que nos expliquen o de repente que si ustedes están, también le pueden explicar al paciente cómo realizar, porque ha habido casos en que quizás los pacientitos no se lo realizan y tienen las secreciones y si no les botan, se obstruye todo eso y también empiezan a tener problemas con su vía respiratoria. Las cánulas rectas sí es un poquito más fácil porque no hay un tubo, ya lo expulsa rápidamente. En este caso no es necesario tanto, más es el tema de los tubos en T y el tubo de traqueostomía, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que son los cuidados en los pacientes traqueostomizados, los posoperados de traqueostomía. Y bueno, otro de los cuidados que hemos visto son los pacientes con tiroidectomías totales, que también